Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Quiero compartir en esta mañana algunas cosas fundamentales que tenemos que aprender. Y el objetivo a veces de la enseñanza es que nosotros alcancemos el estándar para lo cual Dios nos ha llamado hombres y mujeres. No estoy introduciendo todavía esto, pero en una ocasión alguien tuvo una revelación de un hombre que era trailero y soñó que se había muerto, y cuando llegó al cielo le dijo el Señor a uno de los ángeles: ponlo en el estándar del evangelista. Dijo: Señor, es que yo no fui evangelista, yo era trailero. Dice: yo no te llamé para ser trailero, yo te llamé para ser evangelista, ponlo. Y quedó descartado. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha llamado para un ministerio y no estamos alcanzando el estándar? No hay nadie que pueda decir: pues yo soy un pobrecito venadito que habito en la serranía y yo no sirvo para nada. Todos somos útiles. Todos Dios nos ha llamado porque estamos en el cuerpo de Cristo. Y si estamos en el cuerpo de Cristo, somos como órganos que están funcionando y deben funcionar. Un órgano que no funciona en un cuerpo se atrofia y se enferma y se muere la persona. Ahora, también sé que hay algunos que están en un carril que no les corresponde. Wayne Myers, entre tanta sabiduría que tiene, dice: cada quien en su carril. A veces hay personas en las iglesias que quieren ocupar el carril de otra persona y no es el carril de ellos. Y cuando hay eso, hay problemas, hay divisiones. Entonces, en esta mañana quiero hablar, es algo que pues muchos tienen que saber y alcanzar ese estándar del cual nos ha llamado Dios. ¿Quién reúne las condiciones de líderes en las iglesias o en la iglesia? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que reúnen las condiciones de líder o de líderes en la iglesia? Y esto es lo que vamos a estudiar en esta ocasión. ¿Quién reúne las condiciones? Y estamos hablando no de hombres meramente, sino de mujeres también, porque Dios no discrimina a las mujeres. Dios nos ha llamado a hombres y mujeres para llevar adelante su obra. A veces los pastores no queremos o no nos atrevemos a ser selectivos, porque a veces nos creamos una serie de problemas con las demás personas al insistir que los líderes deben ser irreprochables. Es lo que dice la Biblia. Pero a veces cuando dejamos que líderes o que aparentemente quieren ser líderes y los ponemos en un cargo, a veces hay heridas más profundas. Hemos visto grupos que por un líder que no reúne las condiciones hay desastres, hay dolor, hay muerte, de tal manera que muchos ya no quieren ser cristianos, porque la persona que los lidereaba no reunía las condiciones para ser un líder. Hay mucha decepción, desánimo, mala voluntad y pérdida de eficacia espiritual que se originan cuando dirigentes que no reúnen los requisitos deciden y toman decisiones en representación del pueblo de Dios. Dios anda buscando hombres y mujeres para ser líderes en la iglesia. Esto no quiere decir que los que no sean llamados para ser líderes no son importantes. Cada miembro del cuerpo de Cristo somos importantes. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Dicen que los reclutadores de la Infantería de Marina en los Estados Unidos, buscan unos cuantos hombres buenos, porque no todos reúnen los requisitos para llevar adelante esta disciplina respetada que aglutina a miles de soldados que muchas veces son los primeros en ir a la batalla. El Señor Jesucristo está buscando a unas cuantas personas, hombres y mujeres buenos para ser líderes en su iglesia. Personas que guíen a la iglesia, que modelen las actitudes y las acciones piadosas que deberían caracterizar a todos los cristianos. Perdónenme, en este siglo XXI, con ese asunto del internet, yo soy un analfabeta en el internet, pero es tan fácil ahora que un perico esté predicando un tema. Hasta un malvado puede compartir la palabra. ¿Por qué? Porque bajan del internet un tema y lo comparten. Sin embargo, esas personas no pueden modelar las actitudes y las acciones piadosas
que deberían caracterizar a todos los cristianos maduros. Nuestro Señor Jesucristo es selectivo en cuanto a quién debe guiar a sus tropas, hablando de la iglesia, en la batalla espiritual que estamos librando. Personas que deben nutrir a su pueblo. Los requisitos son numerosos y esenciales para la salud espiritual de una iglesia. Rebajarlos, esos principios, es arriesgarse a crear una crisis moral y ética dentro del cuerpo y una disminución del testimonio en el mundo. Mucha gente ha dicho, si yo voy a ser como ese, no, prefiero seguir en mi religión. Si yo voy a ser como esa que dice ser una cosa y bebe otra, yo prefiero ser lo que soy. Muchas de las iglesias, hablando de los grupos, están experimentando falta de santidad y eficacia debido a una falla en el entrenamiento y la selección de dirigentes calificados. Dios está buscando personas para guiar a su pueblo, hombres y mujeres. Podríamos preguntar cuáles son las posiciones de liderazgo que Cristo desea llenar. El Nuevo Testamento da o pone a consideración dos tipos de dirigentes en la iglesia. 1, ancianos, así le llama ancianos. 2, diáconos. Ya ahorita les explicaré en cuanto a eso. En las cartas a Timoteo y Tito, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describe las características de los que han de liderar por medio de la enseñanza, el gobierno, la consejería, el ejemplo, la amonestación, la exhortación, la protección, el amor y el servicio sacrificatorio. Antes de describir los requisitos de carácter de los ancianos y diáconos, deberíamos primero examinar el papel específico a desempeñar por cada líder en la vida de una iglesia local. Ustedes preguntarían, ¿qué es un anciano? Vamos a hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, un anciano era un hombre mayor que desempeñaba una posición de liderazgo en una familia o tribu. Moisés, por ejemplo, recibió la ayuda de ancianos. No lo vamos a leer todo, pero en Éxodo 3, 16, 18 también. Y Éxodo 24:1, estos hombres, por virtud de su experiencia y edad, eran dirigentes respetados. En el Nuevo Testamento, durante los comienzos de la iglesia, la edad de una persona era también un punto a considerar, aunque los estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo en cuanto a la edad mínima para que una persona fuera nombrado. Algunos han sugerido que para ser un anciano, la edad era cuando menos de 30 años. Nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas 3:23, tenía 30 años de edad cuando comenzó su ministerio público. Los miembros del concilio gobernante judío, el Sanedrín, debían tener por lo menos 30 años para ser parte del Sanedrín. Además, varios de los requisitos que aparecen en Timoteo, en 1 de Timoteo 3 y Tito 1, solo pueden evidenciarse que en un hombre con años que han probado su carácter y madurez. Ahora, debo decir algo y aclarar algo. No obstante lo anterior, la edad en sí misma no garantiza madurez ni espiritualidad. Muchas veces decía alguien que en cada hombre adulto hay un niño. Y hay hombres que hacen berrinches con la esposa y se tiran y patalean. Yo le dije a las damas, a ver qué marido de ustedes hace sus berrinches. Y por ahí estaba un matrimonio, que no les digo quién, y la esposa iba a levantar la mano y le dice el esposo, bájala. La edad no siempre es señal de madurez espiritual. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, allá en 1 de Timoteo 4:12, podemos leer esto, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de ¿quién? De los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿En qué tienen que ser ejemplo los ancianos? En todos esos detalles. No porque alguien hable bonito. Alguna vez alguien ha dicho, bueno, es que yo fui tribuno en el mundo, yo preparé discursos. Eso no garantiza que una persona pueda ser un anciano de la iglesia, porque no es un requisito que Dios establece. Habla bien, han visto a los pericos, hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Hasta la gente les enseña a decir maldiciones. Así que San Pablo está recomendando a Timoteo. Ahora, es probable que Timoteo tuviera, cuando recibe esta recomendación de San Pablo, tuviera cuando menos 35 años de edad.
porque él ya tenía un cargo de autoridad sobre las iglesias en el área de Éfeso. Dicen que llegó a tener miles y miles de personas. Alguien decía que tenía una iglesia de 50,000 personas en el área de Éfeso. Por eso Pablo le recomienda ese ejemplo de los demás. Y le enumera las cosas. ¿Qué le estaba diciendo San Pablo a Timoteo? Muestra a través de tu vida santa lo que tienen que hacer los demás. Los hombres jóvenes que están en posiciones de autoridad en nuestras iglesias hoy en día deben demostrar por sus vidas que aunque no sean ancianos de edad, son espiritualmente maduros y sabios. Yo creo en los jóvenes, creo en las personas adultas, pero no todos los adultos reúnen estas características para ser dirigentes en la iglesia. No importa que sean en el mundo, no importa que sean en el mundo. Ahora, vamos a ver qué debe hacer un anciano. ¿Cuál es el trabajo de un anciano? Algunas iglesias consideran que el término anciano es sinónimo de pastor. De tal manera que algunas iglesias seleccionan a un grupo de hombres que sirvan como ancianos con un anciano a la cabeza o pastor. Yo conocí al Señor en Ixtacalco, a donde mi pastor tenía un grupo de ancianos. Acordaban los asuntos de la iglesia, hacían la disciplina y demás. Pero esto es lo que la Sagrada Escritura enseña. Ahora, anciano, escuche bien, anciano, pastor y obispo, traducido también como presbítero, son términos utilizados para describir diferentes aspectos del mismo oficio. Vino Tiempo Semanal, creo, una periodista me hizo una entrevista y me nombró obispo. Y es correcto. O anciano, o presbítero, o pastor, que describen el oficio de uno que liderea la iglesia. Y está correcto. Entonces, en Hechos 20, versículo 17 y versículo 28, en Filipenses 1:1 y en Primera de Timoteo 3:1, Primera de Timoteo 5:17, en el libro de Tito 1, versículos 5 al 9 y Primera de Pedro 5, del 1 al 12, describen estas funciones de anciano, pastor, obispo o presbítero. ¿Qué debe hacer un anciano? ¿Qué debe hacer un pastor? Un pastor o un anciano, un obispo o un presbítero debe gobernar la iglesia en una actitud de servicio. No debe ser el mandamás, no debe ser el jefe, debe ser un servidor, pero debe tratar de gobernar. Y gobernar no siempre es, tú vas a hacer esto, no, decir lo que se tiene que hacer. Ahora, ustedes saben aquí, no estamos obligando a nadie a hacer algo que no quiere. Así que un anciano debe gobernar la iglesia con una actitud de servicio. En Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y así habla, al rato quizá vamos a leer un poquito más de esto. En Hebreos también 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetad a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría sin quejarse, porque esto no es provechoso. ¿Se dan cuenta? A veces yo he dicho, hay algunos que les fastidia que yo esté hablando y haciendo algunos detalles. Para mí era más fácil llegar, compartir o estar aquí y no cansarme. Pero yo tengo una responsabilidad. Y a veces en las reuniones estoy pastoreando. Sé que a algunos les choca, porque algunos dicen, podríamos elevar más tiempo y oír la palabra, que el pastor no hable tanto. Un día mandaron un anónimo. Ni siquiera tuvieron el valor de decir, pastor, ya no hable tanto. Pero ¿cuándo los reúno a ustedes? ¿Cuándo los junto? Primera de Pedro 5, del 1 al 3. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice aquí: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Se están dando cuenta los requisitos que debe reunir un anciano, pastor, presbítero, obispo? Sí están. ¿Por qué ahora muchos se levantan para crear un grupo? Aquí hay personas que un día se fueron porque
como los niños les dieron un dulcecito, mira, ven, está sabroso, ven. Decía Víctor Richard que hay iglesias en los Estados Unidos a donde anuncian, venga, venga con nosotros, venga, venga, rápido, vengan en su boletín. A la entrada, en el lobby, hay donas, hay café. Y los atraen con su café y con sus donas y sus pastelillos. ¿Será eso lo que dice la Biblia? Está bien que nos tomemos un café, pero eso como un gancho. Así que entonces, el pastor debe gobernar la iglesia con una actitud de servicio. No de jefe, no de capataz. Otra de las cosas que debe hacer un anciano, un pastor, un presbítero, un obispo, es equipar a los santos al enseñar las Escrituras. Vamos a leer ahí en Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién está llamado para ocupar un cargo de anciano? Examínese. Este estudio es para que usted diga, Señor, yo puedo alcanzar eso. Si tú me llamas a ser apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, estoy listo. Habla del ministerio quíntuple, pero también allí caben todas las personas en el ministerio de ayuda, como lo vamos a ver más adelante, hablando de los diáconos. Así como leímos, el obispo, pastor, el presbítero o anciano debe equipar a los santos al enseñar las Escrituras. Segunda carta de Timoteo 4, lo vamos a leer desde el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzado de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Este es el trabajo del pastor: enseñar, redarguir, aconsejar. Equipar a los santos para la obra del ministerio, como dice Pablo. En tercer lugar, proteger al rebaño de la falsa doctrina. Proteger al rebaño de la falsa doctrina. Hay muchos ahora que están enseñando que con guardar la ley ya es suficiente. Es negar la eficacia del sacrificio de Cristo. Si uno puede salvarse nomás por guardar la ley, pues qué bueno, ¿no? Pero es Cristo el único que entregó su vida por nosotros. Él es el único Salvador. Y si la persona no tiene a Cristo como su único y suficiente Salvador, no es nada. Es un religioso. ¿Me explico? Es un religioso, simple y sencillamente. Entonces hay tantas falsas doctrinas en el mundo. Satanás está empeñado en contrarrestar el trabajo de la iglesia. Pero si somos enseñados en la Sagrada Escritura y vivimos como dice la Sagrada Escritura, de allí no nos desviaremos. ¿Se ha medido usted alguna vez en alguna báscula y pesado? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto pesa? Ya subí 10 kilos. Pues deje las tlayudas y deje los biuses, ¿verdad? ¿Sí sabe cuánto mide? Sin tacones. Porque hay algunos que van con tacones y dicen, ay, mira que... No. Mi esposa, cuando éramos novios, para alcanzarme tenía que subirse en mis puntas de mis pies y le daba yo chance, aunque quedaba todo sin la grasa de los zapatos, pero pues me lo echaba otra vez y otra vez. No me importaba gastar cepillo y demás. Me dice mi esposa, al rato nos arreglamos. Oren por mí. Solamente por mencionarlo y que sea anotado o sea grabado, proteger al rebaño de la falsa doctrina en Hechos 20, 17, aunque no lo busquen ahorita, versículo 28 al 30, primero de Timoteo 1, 3 y 4, Timoteo 6, 20 y 21, segunda de Timoteo 4 del 1 al 5 y Tito 1, 10 al 16. Otra de las cosas que deben hacer los obispos o los ancianos, los presbíteros o los pastores es proteger a la iglesia de la obra de personas divisionistas y que no se someten a la autoridad. No se someten a la autoridad. Vamos a leer en 2 Timoteo 2, 14 al 18. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 23 al 26 dice, pero desecha las cuestiones necias e insensatas,
sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En Tito 3, 9 al 11, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha convertido y peca y está condenado a su propio juicio. He sabido a través del tiempo que personas que han querido ocupar un lugar en el liderazgo se van porque dice allí en Convivencia Cristiana, no nos dejan desarrollarnos. No nos dejan ejercer nuestro llamado. Hay otros que andan por allí y que dicen allá en Convivencia Cristiana, te dan una patada por el trasero y te botan. Hay otros que se han salido porque aquí no han ocupado un lugar de liderazgo. ¿Por qué será? ¿Porque yo les tengo mala voluntad? Porque no llenan requisitos para ser líderes. Llenen requisitos todas las personas. Yo quisiera que este grupo fuera de hombres y mujeres líderes para ganar esta ciudad, este estado y esta patria nuestra. Pero no quieren pagar muchos el precio. Ese es el problema, que no quieren todos llenar estos requisitos. Y si hay alguien que no llena estos requisitos, aunque hable bien, aunque sane a los enfermos, aunque haga lo que haga, lo siento. Yo tengo una responsabilidad como obispo, presbítero, pastor, anciano, delante de Dios. ¿Sí me explico? Un hombre que se salió hace años, no sé cuánto tiempo tiene, es un doctor. Él me dijo: ¿sabes qué, Fidel? Y ya no voy a venir aquí. Él en los primeros tiempos de su conversión me acompañó a diferentes estados, a diferentes ciudades. Y no sé si lo deslumbró la atención de la gente para conmigo cuando yo iba a compartir a otros lugares. Siempre andaba conmigo y quiso ser pastor. Anda por allí, tú con un grupo fuera del país, unido a un grupo fuera del país, después aquí, y ahora creó en otro grupo. Y hace unos días le dijo al administrador que le lleva sus asuntos financieros, hace algunos meses le dijo: lo peor que yo hice es haberme salido de Convivencia. Y quiero aclarar, no quiere decir que nadie debe salirse si hay un llamamiento genuino de su vida al Señor para establecer una obra. ¿Me explico? Yo deseo que la obra crezca. Pero esta es la expresión que le dijo al administrador: lo peor que yo hice es haberme salido de Convivencia Cristiana. No sé si por los tumbos que ha dado, pero no había mala voluntad, simplemente esperar el tiempo. Y a veces en los grupos cristianos hay personas que dicen: ¿por qué no me ponen? ¿Y por qué? Mejor me voy. Me han causado mucho dolor algunos, pero ¿qué le hago? No puedo decirle: mira, quédate y ya te voy a poner como pastor. Nomás deja que yo pase un año más y te dejo como pastor. Fíjense, en otro tiempo hasta pensaban: ¿cuándo se morirá el pastor para que a mí me pongan? Pues ¿saben qué? No me voy a morir y voy a vivir muchos años, por si alguien está mal pensando. ¿Ustedes cómo me ven? Fuerte, ¿verdad? Joven, ágil. ¿Puedo cargar todavía a mi esposa? Fíjense lo que dice San Pablo en 1 Timoteo 3:1. Fíjense lo que dice, y se lo dice a ustedes, a hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Si alguno quiere ser líder, lo vamos a traducir así. Dice: si alguno, dice palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, o sea, no un recién convertido. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio ¿de quién? De los que no conocen a Dios, ¿verdad? De los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Yo pregunto, no me lo contesten, ¿usted podría llenar estos requisitos? Si Dios le llama,
para dirigir la iglesia? No diga no. Estoy predicando, enseñando esto para que usted diga, Señor, con tu ayuda, si tú me llamas, estoy listo. Yo me había entregado apenas al Señor y yo vi a los líderes, como decía el domingo pasado, los delegados de los diferentes grupos de la organización con que yo trabajaba, allí pavoneándose, cuello duro, cuello de ganso. Y yo era el primer momento en que le decía, Señor, aquí está mi vida, tómala. Mira a quién te llevas. Esos no son nada. Yo sí soy algo, como diciendo, yo soy famoso. Todavía en mi torpeza quiero ser como uno de ellos. Y aquí estoy. Dios andará buscando a personas perfectas. Ninguno es perfecto. ¿Quiere usted alcanzar ese estándar? Usted lo decide. Dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado o el cargo de anciano, de presbítero, de pastor, buena obra desea. Es algo loable. Así que entonces yo quiero estimular a los hombres y a las mujeres a que demuestren su carácter cristiano y desarrollen sus condiciones de liderazgo. Pero Pablo enumera y dice, pero es necesario esto y esto y esto y esto y esto y esto. Enumera las condiciones. Es una buena cosa el desear ser dirigente, pero una persona debe reunir los requisitos. Vuelvo a repetir, no es necesario poseer una perfección impecable, pero sí se requiere de un alto nivel del carácter cristiano y de una fe madura en Cristo. Ahora hablamos de cuáles son los espacios que Dios quiere llenar. Ancianos y diáconos. Ya dije, anciano se le conoce como obispo, como presbítero, como pastor. Es el mismo oficio. Pero ahora habla también de diáconos. Aquí no tenemos diáconos. A veces nosotros en otro tiempo, como los gafés que ven ustedes, les poníamos diaconisa o diácono. Y la gente decía, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? No entendían. Por eso hemos puesto ahora edecanes. Y lo vamos a ver ahorita. En ese grupo de diáconos caben todos. El término diácono viene de la palabra griega que significa uno que sirve. Punto. Diácono viene de una palabra griega que quiere decir uno que sirve. Porque el que no sirve, no sirve. ¿Sí han oído ese pensamiento por ahí? El que no sirve, no sirve. Bueno, por eso el mundo lo puso ahí. No sé si está en el Seguro Social o en otros lugares. Dice, el que no sirve, no sirve. Así que, ¿usted sirve o no sirve? En los Hechos 6, del 1 al 6, ustedes van a ver algo que quizá a ustedes no les hubiera gustado, a muchos hombres. Atender a las viudas, atender a las mujeres con los alimentos y demás cosas. En Hechos 6 está la elección de diáconos. 6, del 1 al 6, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿quién eran los 12? Los ancianos, los obispos, los presbíteros, los pastores, estoy hablando de los discípulos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, fíjese, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dice, para servir las mesas. Oye, yo quisiera predicar, yo quisiera estar en el grupo de alabanza, pero eso de darles su despensa a las viudas, no, yo tengo más aptitudes. Pero ellos eran humildes. ¿Cómo empecé el ministerio yo? Venía de las tablas. En mi grupo cristiano se estilaba el poner las flores cada 8 días. Y había personas que les tocaban las flores y con su ramo así lo metían en el florero. Así todo feo. Yo decía, ¿cómo es posible? Ni siquiera las damas tienen buen gusto. Yo les cortaba el lazo y las ponía bonitas. Limpiaba el edificio, limpiaba las bancas, me tocaba los baños y decía, pastor, ¿qué más quiere que usted haga? Pues acompáñeme, voy a visitar algún lugar. A veces me sacaba a otra ciudad, véngase conmigo. Perdónenme la palabra, yo andaba como perro falderillo. Allí trate mi pastor.
Era una locura para la gente. ¿Cómo haciendo aquello? Ahora anda aquí de perro falderillo. La primera vez que yo fui a Iguala, Guerrero, es adelante de Cuernavaca, rumbo a Acapulco. Terminamos la reunión, mi pastor compartió, pasamos a orar adelante por algunas personas y una anciana se acercó apenas si podía caminar y me dice a mí, tenga este pesito para usted. ¿Saben qué? Cuando puso el peso en mi mano, me dio una vergüenza y se lo quise regresar y mi pastor me ve, dice, no, guárdeselo. No le quite la bendición a esta mujer. No sé si era 1 peso o 5 pesos, pero así fueron mis comienzos, siempre haciendo cosas, por meses, hasta que a mi pastor se le ocurrió ponerme como pastor allá en la avenida de los 100 metros, donde está la Central del Norte. En una vecindad había una misión y dice que me puso como pastor. Yo ni siquiera sabía el ABC. Llevaron a don Luis Martínez, que era un hombre ya más experimentado, y me llevaron a mí. Y dijeron a la congregación, dijo mi pastor, ¿a quién quiere que le dejemos? ¿A don Luis Martínez o a don Fidel Hernández? Dijo, a Fidel Hernández. Ya había hecho mi campaña para que me eligieran a mí. Así empezó el ministerio. Yo no sabía nada, pero Dios me fue guiando para invitar a uno, invitar a otro, invitar a otro. Pues yo qué sabía, apenas me sabía más o menos el índice de la Biblia. Pero yo dije, lo que tú quieras. Yo seguía alimentándome, nutriéndome en las convenciones, en los congresos. Creo que antes de los 2 años Dios me llama para ser líder nacional de jóvenes a nivel nacional. Estuve cuando menos 3 años organizando congresos, reuniones de confraternidades de jóvenes, etcétera, 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 etcétera. Yo no andaba buscando posiciones. ¿Saben qué? Simple y sencillamente yo quería servir. En lo que fuera, no me importaba. Yo nunca pretendí ser predicador. Quise ser como uno de los que estaban arriba, pero... Y Dios así nos fue trayendo. Un diácono es uno que sirve. Y yo quería servir. No me importaba que no tuviera título. No me interesaba. Así que los 7 hombres mencionados en este capítulo se desempeñaron como diáconos en un sentido limitado, ayudando a la distribución de los alimentos para las viudas necesitadas. Según lo que observamos en Hechos 6 y lo que se describe en otros lugares del Nuevo Testamento, escúcheme bien, el papel oficial de los diáconos era ayudar a los ancianos para que estos se pudieran dedicar a la enseñanza y a la oración, como dice en este capítulo. Esto no lo rebaja nadie. Esto no quiere decir que son de segunda. Vuelvo a repetir, cada uno de nuestros órganos son útiles. Imagínense que yo tuviera la habilidad de sacar mis intestinos desde mi esófago, con su hígado, sus riñones, su estómago y todo. ¿Cómo lo verían? ¡Ay, qué feo, qué horrible! Apesta. Pero ¿qué función tan importante están llevando a efecto nuestros órganos internos? ¿No les parece? ¿Qué función tan importante? Hace años, cuando Chuck Knowles, el iniciador de Amistad de Puebla, lo acompañé porque él estuvo viviendo aquí en la ciudad, después se fue a Tlaxiaco a establecer la obra y desde ahí salía a los pueblos en una avioneta que tenía. Chuck Knowles. Un día me dijo, Fidel, quiero irme a establecer la obra en Puebla. ¿Me acompañas? Quiero que tú vayas conmigo. Digo, está bien, fuimos. Ya conseguí una casa en Cholula y quiero dedicarme a trabajar en la UTLA. Ya tenían jóvenes universitarios que se les estaba enseñando la palabra, pero quiero que tú vayas. Yo quiero que me acompañes. Nos fuimos, se estableció en Cholula, allí vivió no sé cuánto tiempo. Y en una noche nos fuimos a la casa de una persona que se apellidaba Luna. Ahí ya tenían las reuniones, no recuerdo dónde era, pero cerca de ahí. Y estuve allí, Dios me dio una palabra, en esa ocasión sin que nadie me conociera. Al día siguiente creo que fui allí donde estaban reuniéndose y vi a un norteamericano ya mayor de edad. Dice, mira, él no se nota su trabajo, no es visible su trabajo. Él es como uno de los órganos internos. No se nota el trabajo, pero qué función tan importante está desempeñando. Gracias a Dios por nuestros riñones, ¿no es cierto? Gracias a Dios por nuestro hígado. Gracias a Dios por nuestro corazón y todo. ¿No quieren bendecir a Dios? Dígale a Dios todo lo que usted quiere decirle. Hay personas que ya no están bien. Sus órganos están funcionando perfectamente. Y así debe ser el cuerpo de Cristo, funcionando cada uno en su lugar. ¿Cuál es el lugar que le corresponde a usted? ¿Quiere ser líder de la iglesia? Está el trabajo del anciano, pastor, obispo, presbítero, o bien de diáconos, de aquellos que sirven. Estos hombres que fueron elegidos en el capítulo 6 de los Hechos, eran hombres que más tarde fueron grandes evangelistas.
como Felipe y como tantos otros, pero empezaron sirviendo en algo al Señor. ¿En qué debe usted servir al Señor? Que el enemigo no le diga, oye, tú no puedes para más. Alcance ese estándar, alcáncelo. Dejen que Dios cumpla su sueño en usted. Usted no es cualquier cosa. Dice la Biblia, en Dios haremos proezas. ¿Me está escuchando? Mi recomendación, usted en su carril. Y si cada uno está en su carril, no habrá colisiones, no habrá tragedias, no habrá choques, no habrá situaciones difíciles. El problema es cuando alguien quiere ocupar el carril del otro. Pero usted, hombre y mujer, joven, adulto, usted ha sido llamado por Dios para cumplir un ministerio. Dios no desecha a nadie. No dice, este no sirve para mucho. Ponlo por allá. Todos somos útiles, así como los miembros de nuestro cuerpo. No más que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Gracias, Señor. Gracias por mi cuerpo. Gracias por mi salud. Gracias porque estoy bien, en perfecta sanidad. Gracias, Señor. Vuelvo a repetir, el papel oficial de los diáconos era ayudar a los ancianos de manera que estos se pudieran dedicar a la enseñanza y a la oración a medida que se establecían y se desarrollaban las nuevas iglesias. En Filipenses 1:1 y Primera de Timoteo 3:8 al 13 relacionan estrechamente el papel de los diáconos al de los ancianos y podemos deducir que los diáconos, escúcheme bien, eran administradores de los muchos detalles de la vida de la iglesia. Es la razón por la que muchas iglesias hoy en día asignan a los diáconos la importante tarea de velar por sus necesidades materiales y financieras. Qué importante es la administración de algunos. Cuando yo veo a los que están sirviendo en sonido, entre los diáconos, en los maestros, digo, qué bendición. Escúchame bien, yo no podría hacer tanto. Aún mi familia no podríamos hacer mucho. Pero saben lo que les voy a decir y tómenlo en cuenta. Yo he dicho gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por la iglesia, por cada hombre, cada mujer. Qué bendición es la iglesia. No solamente porque algunos dan su dinero, sino por su servicio. ¿Y saben lo que dice San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios 15 al final casi? Dice, ningún trabajo en el Señor es en vano. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Todo está siendo registrado. Ahora, usted podría decir, bueno, ¿qué deberían diferenciar a estos hombres de los demás miembros de la iglesia? Las características bíblicas para el liderazgo de la iglesia son cualidades de carácter personal. ¿Me está oyendo? No títulos académicos, no de seminario, tampoco habilidades administrativas del mundo de los negocios, ni siquiera carisma personal. Porque podemos tender a seleccionar a nuestros líderes por su éxito personal y su condición social. Sin embargo, Pablo, en sus cartas, Pablo nos dijo que miráramos más allá de la superficie en busca de cualidades que revelen una fe profunda, llena de integridad, madurez y estabilidad. Así que volviendo a los requisitos para los ancianos, para los que quieren ser pastores, obispos, presbíteros, los requisitos para los ancianos son elevados porque ellos deben ser ejemplo de la grey. ¿Me está escuchando? Y porque los diáconos también están en puestos de responsabilidad, deben ser buenos ejemplos de lo que significa crecer en la semejanza a Cristo. ¿Cómo se aplican estas características a cada creyente? Los requisitos para los dirigentes de la iglesia son en su mayoría las características de una persona que toma en serio a Cristo, que está creciendo en el conocimiento de Dios y que madura en su vida cristiana. Por lo tanto, este estudio debe ayudarnos a examinar nuestras vidas para ver si nos estamos asemejando a Cristo en palabra y en hechos. Todos fuimos tomados como una piedra bruta, ¿verdad? Pero el divino artífice va moldeándonos día tras día. Nos va dando martillazos a veces que nos duelen, pero qué bonito estamos quedando. Si no, vea usted para adentro. Usted ya no es la persona que era antes, ¿verdad? ¿Se ha dado cuenta? Que no es la maldiciente, la mal pensada, la persona llena de lujuria y de tantas cosas. Somos diferentes. Este estudio, vuelvo a repetir, debe ayudarnos a examinar nuestras vidas para ver si nos encontramos asemejando cada día a Cristo en palabra y en hechos. Aunque nosotros no tengamos el oficio de anciano o diácono, debemos madurar y ser ejemplos para los demás. ¿Saben lo que dijo el apóstol San Pablo
y nosotros deberíamos hacerlo también: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Eso se encuentra ahí en 1 Corintios 11:1. Así que entonces examinaremos las características señaladas por el apóstol Pablo en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que no sea dado al vino ni amigo de peleas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconizado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hasta ahí nada más. Así que al examinar estos requisitos, nosotros podemos ahora hacer una evaluación de quiénes son los que deben ser líderes de la iglesia, así como esto nos enseña al proceso de selección en su congregación o en la congregación, para estar seguros de que las personas que están en el liderazgo son correctas. Durante las campañas electorales, locales, estatales y nacionales, los votantes se ven sometidos a un diluvio de declaraciones para convencer al electorado de que son los que mejor califican para presidente, senador, diputado, legislador, gobernador, síndico, regidor o cualquier otro cargo público. La retórica puede ser brutal. Desafortunadamente, el ganador no siempre es la persona mejor calificada. La ventaja acompaña a menudo a aquel que tiene la mejor imagen pública. El escenario debería ser muy diferente en una comunión de creyentes que están seleccionando a los dirigentes de la iglesia. Las maniobras políticas, la vanidad, los juegos del poder y los concursos de popularidad no deben tener lugar en la iglesia.
El carácter personal y la madurez espiritual deben ser los puntos claves en la selección de líderes. Tanto los ancianos como los diáconos tienen una influencia directa en el bienestar espiritual de la congregación. No puede sorprender entonces que las Escrituras señalen cualidades espirituales específicas para cada uno de ellas. Como hemos dicho, la lista más extensa de características que deben reunir los líderes se encuentran en los versículos que acabamos de leer. La diferencia principal en cualidades es que los ancianos deben ser aptos para enseñar y exhortar y convencer a los creyentes. Algunas de las condiciones para los ancianos tienen que ver más en forma particular con su habilidad para relacionarse bien con la gente, tanto comunicando la verdad como resolviendo los desacuerdos. Escúcheme bien, señalaré las diferencias principales entre las características para los dos tipos de líderes. Vamos a subrayar las cualidades del carácter y las hemos agrupado en 7 categorías. Una persona que reúne las condiciones para el liderazgo en la iglesia debe poseer, primero, una buena reputación. 2, control de sí mismo. 3, valores santos. 4, un corazón amante. 5, un hogar saludable. 6, una fe madura. 7, una mente enseñable. Estas son las condiciones para el liderazgo en la iglesia. Hay muchos ahorita que se dicen profetisas, que se dicen apóstoles y que jalan gente de las iglesias y que andan por allí tratando de hacer su iglesia. Tengan cuidado, no todo lo que brilla es oro. Perdónenme si la persona que está aquí, acaba de regresar después de mucho tiempo, porque una tal profetisa le dijo que iban a hacer su grupo y terminaron mal. Y lo peor es que cuando eso sucede, la gente dice, yo no quiero nada de esto. ¿Saben quién sale ganando? Satanás. Nada más. Ahora, los que están sirviendo al Señor, yo les voy a decir una cosa, paguen el precio. Yo les he aconsejado lo que dice Pablo, que para correr tenemos que correr legítimamente, no con argucias, no con trampas, no con cosas dobles. Vamos a correr libremente. Cortar todas las amarras, todo. Y así correr libremente la carrera a la cual Dios nos llama. Dice, pastor, pero ¿cómo voy a dejar todo eso? Yo lo dejé todo. Digo, bueno, hágalo libremente. Yo no le estoy diciendo ya deje su trabajo y sirva al Señor. Ese es asunto personal y su llamamiento de Dios. Pero hay requisitos, los hemos visto brevemente. ¿Quiere usted estar en ese lugar? Dígale, Señor, si tú quieres, yo estoy listo. Y si tú quieres que yo sirva como diácono, quiero servir. No hay persona que no sea llamada para servir al Señor. Así que vamos a verlo posteriormente. Estos requisitos, vuelvo a repetir, las cualidades del carácter de una persona para el liderazgo. Debe tener una buena reputación. 2, control de sí mismo. 3, valores santos. 4, un corazón amante. 5, un hogar saludable. 6, una fe madura. Y 7, una mente enseñable. Todo esto lo veremos posteriormente. Y esperamos que ustedes no se dejen llevar por gentes que andan inquietando a todos, ¿verdad? Que vente aquí, que mira esto, que yo no tengo ningún problema. Vuelvo a repetir y lo digo públicamente. Convivencia cristiana no está disgregándose. Como alguien por allá en el Istmo anduvo diciendo, convivencia cristiana ya se está acabando, ya se está dividiendo. No hay división, simplemente estamos creciendo. Ahora los que quieren servir al Señor pagan el precio. Punto. ¿Está bien? Demos gracias a Dios. Y si alguien por ahí le dice, es que a mí me echaron, no, yo les digo delante de Dios, a nadie he echado de este lugar. A nadie le he dado una patada por el trasero, como algunos dicen, y te botan. A nadie. Se han ido porque no los hemos puesto como líderes. La razón es que no llenan los requisitos. ¿Está claro? El que lo llene, hay lugar para todos. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Y dejo para que tu pueblo alcance el estándar al que tú lo has llamado. A cada uno, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, aún nuestros niños. Señor, quiero ser fiel al llamamiento tuyo. No permito que el diablo me diga que no sirvo para nada. Yo soy útil en tu reino, porque no estoy usando mi habilidad. Tu palabra dice que en Dios haremos proezas. Y te doy gracias porque no es mi habilidad, es tu gracia en mí que me llevará a alturas insospechadas. Ayúdame nada más a llenar los requisitos
y ver el gozo del servicio hacia ti, Señor. Un día lo dejaremos todo. Todo se quedará, pero tendremos el gusto de haberte servido y haberte servido legítimamente. Te damos gracias en este día. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. En su casa, cuando tengan tiempo, estudien 1 Timoteo 3, Tito 1, del 5 al 16. Estudien y oren para que, si usted es llamado para ser líder, que usted esté haciendo lo cual Dios le ha llamado. O diácono, que no se quede. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.